Les damos una cordial bienvenida nuevamente a nuestra iglesia Nueva Vida en la ciudad de San Pablo, California. Y hoy vamos a tratar un tema que le hemos titulado El éxodo de un pueblo. Así es de que va a ser una trilogía, una serie de 3 mensajes en estos próximos domingos. Así es de que vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 7, y le vamos a dar lectura solamente al verso número 6. Y leemos siempre la palabra honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Bendito y amado Dios, te doy gracias por este día que nos permites nuevamente compartir tu palabra. Yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú hablando a nuestro corazón. Señor, apercibe nuestros oídos y abre nuestro corazón para que tu palabra no caiga en el vacío, sino que nos prepare, nos capacite, nos exhorte, nos aliente y nos dé una esperanza viva en ti, amado Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, Jesús. Amén y amén. El éxodo de un pueblo. Todos sabemos que el éxodo es la salida del pueblo de Israel cuando estaba bajo cautiverio, en servidumbre por más de 400 años. Pero aquí vemos que Dios hace libremente una elección. Y aunque nosotros no pertenecemos al pueblo de Dios, esta palabra también es para nosotros hoy. Dios hace una elección y específicamente Dios escoge un pueblo sobre las naciones del mundo entero. Sí, hermanos, Dios escoge y designa un pueblo para Él mostrarse a Él, para Él revelarse a ese pueblo y a través de ese pueblo darse a conocer a las naciones. Entonces Dios hace una elección y a ese pueblo de Israel se le conoce históricamente como el pueblo de Dios, el pueblo de Yahvé. Pero hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia y principalmente la Reina Valera, la palabra pueblo en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento se escribe de la misma manera, pueblo. Pero cuando vamos al hebreo antiguo, vemos que la palabra se translitera de 2 letras que es am, que significa pueblo, pero esa palabra no significó pueblo como nosotros conocemos hoy un pueblo. Un pueblo literalmente es una comunidad de personas que están unidos entre sí por lazos de sangre, parentescos o por situaciones de cultura, de lenguaje, de idiosincrasia. Quiere decir que el pueblo en la palabra hebrea fue cambiando de concepción, porque primero fueron un pueblo, una comunidad que los unía lazos sanguíneos. Israel, su contexto era que eran 12 tribus y todas eran de una misma descendencia de un padre. Venían desde Abraham, Isaac y Jacob, así es de que los unía el lazo parentesco, el lazo sanguíneo. Pero cuando vemos y estudiamos el Antiguo Testamento, vemos que la familia como tal, Mispa, que es la palabra hebrea de la familia, cambió también literalmente, de manera que cuando el pueblo fue creciendo y las familias de los patriarcas fueron emigrando de un lugar a otro como nómadas, sus familias eran familias extendidas. No es una familia como hoy en día conocemos el concepto de familia. Una familia es un grupo de personas que literalmente están unidas por un lazo sanguíneo. Y después por parentesco extendido cuando se contrae matrimonio. Pero después se mezclan esas sangres, hay un parentesco en lo que es por los genes y también por lo político, por la relación del matrimonio. Entonces la familia se extiende un poco. Y en la antigüedad no es la excepción, pero con mucha diferencia de una familia hoy. ¿Por qué? Porque la familia de los patriarcas eran familias extendidas. ¿Cómo?
que no nada más estaban unidos por lazos sanguíneos, sino también venían a estar bajo la tutela del patriarca extranjeros libres, que vivían bajo la dirección, la seguridad de una familia, de un patriarca. Así es de que una familia extendida también consideraban a los extranjeros libres que estaban bajo su protección. Y no nada más extranjeros libres, sino también siervos y esclavos. Entonces, una familia del Antiguo Testamento era muy diferente a la nuestra hoy. Entonces, no podemos entender muchas cuestiones de la Biblia cuando leemos pueblo o familia, porque no es como el concepto que nosotros tenemos en nuestro lenguaje hoy. Y hoy nosotros decimos somos un pueblo de Dios, pero como pueblo no tenemos lazos sanguíneos cercanos y mucho menos cultura, porque cada uno venimos o provenimos de diferentes culturas, aún siendo de un mismo país. Entonces, aún no tenemos en común ni el lenguaje, porque el lenguaje es tan diferente. Se usan modismos, como los grupos étnicos en nuestros países utilizan otras lenguas. Entonces, decimos que somos un pueblo de Dios, pero no somos tan diferentes al pueblo antiguo de Israel en la concepción de el cambio y evolución de la palabra pueblo. Significa que aquí Dios elige un pueblo, pero primero estaban unidos por el lazo sanguíneo. Pero también esas familias, cuando emigran o salen de Egipto, no salen solos, hermanos. Siempre pensamos que en el éxodo de Israel salió solo el pueblo de Israel. Salieron también extranjeros que se fueron bajo la tutela de Israel. Y también ellos mismos después, ahora sí, la contradicción del pueblo libre, que después ellos esclavizaron también. Y tenían siervos y esclavos. Para que vayamos entendiendo que nosotros tenemos un falso o un mal concepto del pueblo de Israel. Israel vino a ser un pueblo libre, pero la contradicción es después que él también esclaviza. Y hoy la iglesia, el pueblo de Dios, siendo un pueblo libre, muchas veces esclaviza también a su pueblo. ¿Verdad que es algo diferente a lo que nos han predicado y enseñado? O ni modo que me esté equivocando. Usted lea la Biblia y ve cómo Israel tenía siervos y esclavos. Y ellos fueron siervos y esclavos. Dios los trae a libertad y después ellos se esclavizan. La contradicción siempre del cristiano. Dios nos hace libres, pero después de alguna manera nosotros esclavizamos. Y queremos que otros nos sirvan. Y la libertad, hermanos, es un concepto también bien errado que tenemos. Pensamos que la libertad es cuando nosotros no tenemos ataduras o no estamos sujetos a un trabajo forzado o a un señor, a un amo o bajo un régimen. Pero dígame, ¿quién realmente es libre? Porque la libertad es un concepto también con una definición tan diferente. Somos libres no en cuestión personal, somos libres en consideración del otro. Que usted no puede gozar de una libertad si su vecino, si su familia está en cautiverio. Usted no puede gozar de una democracia, de un pueblo, de una nación, si hay un régimen que esclaviza a su pueblo, que los explota en el trabajo, que no practica la justicia. Entonces, ¿cómo decimos que tenemos una libertad? Porque vemos esa gran estatua en este país y decimos, oh, esta nación es la nación de la libertad, es la bandera de la democracia mundial. Porque democracia, de acuerdo al concepto, dice que demos es pueblo y gracia poder, que el poder en manos del pueblo. Y dígame, en esta nación, en cualquier otra nación que gobierna la democracia, ¿es democracia realmente? ¿Realmente el pueblo gobierna? ¿Verdad que tenemos falsos conceptos o nos los han metido en nuestra mente y pensamos que somos un pueblo libre? Egipto tenía esclavizado a Israel. Ellos no tenían libertad, ni tampoco libertades humanas porque vivían bajo servidumbre,
bajo el yugo de Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto se asustó de ellos y dijeron, este pueblo está creciendo numerosamente y son más fuertes que nosotros y al rato van a quitarnos el imperio. Así es de que vamos a crear un sistema para erradicarlos, para exterminarlos poco a poco. Y empezaron a diciendo, todo hijo varón israelita tiene que morir al nacer. Y le encomendaron a las parteras, todo varón tienen que matarlo en el parto. Y a las mujeres denles vida para que nos sigan sirviendo. Hay un sistema en el mundo, hermanos. Y dígame, ¿hace cuántos años entró en toda Latinoamérica la famosa planificación familiar? ¿Y de dónde creen que surgió ese plan? El mundo latinoamericano está creciendo. ¿Por qué? Porque nosotros somos parecidos literalmente al pueblo de Israel, que se multiplica rápidamente, pero sin embargo hay otras culturas que se van aminorando. Y esta nación, hermanos, vea a su alrededor las familias de los anglosajones. ¿Cuántos miembros son en una familia normal? 3 o 4 máximo. Y un hispano o latino. ¿Y de dónde creen que surgió la famosa planificación? ¿Quién es la minoría mayoritaria en esta nación? ¿Y por qué también hay un sistema que nos aprieta, que nos oprime y nos esclaviza, hermanos? Realmente hay un contexto a nuestro alrededor, pero como nosotros somos como el pueblo de Israel, en algunas situaciones cuando ellos son libres y anhelan el sueño de volver a Egipto con las ollas de carne, las ollas de potaje. Y muchos cristianos hoy en día, yo le garantizo que vive feliz con ese sueño de las ollas de potaje, que es una esclavitud disfrazada. Es un sueño, pero es una esclavitud disfrazada. Dice, no, es que aquí lo tengo todo. Sí, lo tenemos en apariencia, pero seguimos siendo esclavos. Y hoy vamos a empezar este tema del éxodo, porque el éxodo, hermanos, es una salida hacia la liberación, pero esa salida no es a lo que siempre hemos pensado que dice la Biblia, una tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán. Y vamos a ser sinceros y analizar críticamente Canaán, la región de Canaán. ¿Ustedes creen que es una tierra muy fértil? Extremadamente fértil y útil para el cultivo de todas especies de legumbres, de granos, de árboles frutales, muchos pastos para los ganados. ¿Usted cree que esa tierra es una tierra que literalmente fluye leche y miel? Hermanos, no es verdad. Las mejores tierras, aún en este tiempo y en el tiempo bíblico, eran las tierras de Egipto y las tierras de Mesopotamia, de los pueblos sumerios, no de Canaán. Y sin embargo hay una promesa de parte de Dios para Israel. Dice, os saqué de Egipto, de la casa de servidumbre, y les di salvación. Dice, por lo tanto, yo seré su Dios, y ustedes serán. Entonces, cuando Dios hace una elección, hay una alianza a través de un pacto. Que ellos serían el pueblo y Dios sería el Dios de ese pueblo. Y dice, los sacaré y los llevaré a una nación, a una región llamada Canaán. Y les dice, una tierra que fluye leche y miel. Pero realmente no fluía la leche ni la miel. Dice, esta tierra donde los traje no es una tierra como la de Egipto, donde regabas tus hortalizas con la planta, la punta de tu pie. En esta tierra es una tierra de montes y de valles. Una tierra donde no llueve todo el año. Pero sin embargo hay una promesa de Dios diciendo, pero Él mandará la lluvia temprana y tardía. Quiere decir que no era una tierra como nosotros hemos pensado siempre, analizando y añorando Canaán como esa tierra que fluye leche y miel.
porque realmente había mejores tierras que Canaán. Pero lo que la hacía diferente es de que Dios iba a ir con su pueblo y que Él les mandaría la lluvia a su tiempo. Que Él les proveería todo lo que ellos necesitaran. Entonces el pueblo empieza a hacer el éxodo, pero con una promesa de que Dios estaría con ellos. Y el problema con la iglesia hoy, hermanos, es que se han conformado y muchos han vuelto a Egipto. De manera que les gusta estar con ese sueño del esclavo feliz, que lo tiene todo, pero realmente sigue bajo una estructura, bajo un régimen, bajo un imperio, subyugado su vida hasta la muerte. Y entonces Israel escoge un pueblo y le dice: tú eres un pueblo santo, porque Dios es santo. Entonces Dios, la primera cosa que nos dice es de que somos un pueblo llamado a santidad. Y la santidad es un tema, hermanos, que ya muy poco se toca en los púlpitos, porque la santidad proviene de Dios y el pueblo tiene que separarse del mundo, del resto del mundo, para servir a Dios. Y la santidad abraza muchas situaciones en la vida del creyente. Una separación del mundo, una separación, apartarnos para el servicio a Dios y llevar una vida en obediencia a su palabra. Entonces, cuando Dios elige a un pueblo, hace una alianza. Y cuando hay una alianza, hay un compromiso y responsabilidad. O sea que Dios se compromete a suplir las necesidades de su pueblo, a guiarlo a donde quiera que lo va a llevar, a sustentarlo en medio del desierto. Por eso vemos que en la travesía del Éxodo, a través del desierto, hermanos, Dios hacía descender el maná para que su pueblo se alimentara. Porque ellos no llevaban comida, no llevaban latas, no llevaban granos como hoy nosotros tenemos en nuestras alacenas. Dependían de la provisión de Dios. No llevaban garrafones de agua ni pipas, sino la roca que hacía salir aguas para ellos y sus ganados era Cristo. Y esa roca los seguía en todo el desierto. Y de ahí bebían cuando tenían sed. De manera que Dios proveía las necesidades de un pueblo. Y cuando sus enemigos los enfrentaban, Dios estaba con ellos. Pero la verdad, hermanos, es que hoy la iglesia ya no quiere vivir el éxodo. Prefieren vivir con el sueño, la ilusión del cristiano feliz, del siervo feliz en Egipto. ¿Por qué? Porque ahí lo tiene todo. No tiene que sufrir el sol incandescente, no tiene que caminar todos los días, no tiene que trabajar para sacar el sustento, porque todo se lo da el sistema. El éxodo implica caminar, salir, pero muchas veces la gente no quiere salir de su confort porque dice: no, yo aquí estoy bien, prefiero esto. Y la iglesia no está llamada a conformarse. La iglesia no está llamada a permanecer en cautiverio. La iglesia está llamada a ser un agente libre de Dios. Y la libertad, hermanos, no es algo individual como nos han enseñado las leyes modernas. Oh, usted tiene derecho a ser libre, de elegir desde la sexualidad, desde con quién casarse, si con alguien del mismo sexo o no, o de otra cultura, de otra religión. Usted tiene libertad. La libertad es un falso concepto que nos han vendido. La libertad plenamente se goza y se disfruta en relación con los demás, con el otro. Quiere decir que nosotros individualmente no somos libres si no estamos en relación con el otro. Primeramente con Dios, hermanos. Porque Dios es el que nos hace libres para estar en relación con Él. Entonces la libertad no es como en México nos enseñaron una garantía individual.
Y en este país nos enseñan también que es un derecho humano, un derecho internacional adherido a la vida humana, o sea que es un derecho natural, que nadie le puede privar de su libertad. Pero la libertad tiene que ver con el otro, no conmigo mismo. Que somos libres cuando estamos en comunión con Dios para servirle. Somos libres cuando mi hermano y mi hermana es libre, cuando estoy en relación con los que me rodean. Porque usted no puede gozar de una libertad si a su lado, o el que vive a su lado o a su alrededor, está en esclavitud. Usted no puede decir que es realmente libre cuando a su alrededor se practican las injusticias. Porque somos libres en comunidad y en relación con mi hermano, con mi hermana y principalmente con Dios mismo. Esa es la verdadera libertad que Dios quiere darle a un pueblo. Porque Dios no liberta a un hombre ni una mujer. Dios liberta una comunidad que creen en Él a través de la fe. Entonces, esa palabra del hebreo fue cambiando. Esa palabra que nosotros leemos como pueblo fue cambiando. Porque era el pueblo escogido de Dios, una comunidad de creyentes, el pueblo de Yahvé, el ejército de Yahvé. Fue cambiando, evolucionando esa palabra hasta que hoy la conocemos como un grupo de personas que tienen en fin cosas existenciales como parentesco sanguíneo, como la misma cultura, el mismo lenguaje, la misma idiosincrasia. Entonces eso hace a un grupo de personas un pueblo. Pero en la antigüedad no era así, ni lo fue así todo el tiempo. Ha ido cambiando, y a medida que fue cambiando en la historia bíblica el concepto de pueblo, entendemos diferente el contexto de la escritura bíblica. Cambia. ¿Por qué? Porque no en todos los pasajes y libros significa lo mismo la palabra pueblo. Yo sé que eso no lo sabíamos, ¿verdad? Pero algo aprendemos siempre. Yahvé era el Dios de Israel y no era el Dios de Judá ni de otros pueblos. Dios elige una nación para darse a conocer al mundo. Entonces, de esta manera, cuando Dios elige un pueblo, esa comunidad tienen una fin, primero, que tienen la misma moral de Dios, el carácter de Dios santo, y también unas concepciones jurídicas y una comunidad solidaria, de manera que ellos van a vivir bajo una ley de Dios. Y van a vivir solidariamente. Y hoy siempre nosotros, la iglesia del siglo XXI, siempre predicamos que somos una comunidad de fe y que oramos los unos por los otros, llevamos las cargas juntos. ¿Y eso qué significa? Vivir una vida en comunión, en comunidad, buscando siempre estar en el mismo concepto del pueblo de Dios. De manera que somos un pueblo de Dios en relación con los hermanos, que no somos un pueblo por una persona individual. Es que yo con Dios, y estando bien con Dios, lo demás no me interesa. No, usted no puede estar en relación con Dios si primeramente no está en relación con su hermano, con su vecino, con su pariente, con su amigo, porque somos una comunidad de fe, pero en relación con los que nos rodean. Entonces, la primera característica era la fe, que ellos creyeron en aquel Dios de sus padres. Y en medio de una comunidad, hermanos, es como Dios se revela y muestra su propósito al pueblo. Quiere decir que no hay ninguna revelación aislada. Como muchos dicen hoy, es que recibí una revelación de Dios. No hay revelación aislada. Y aún el apóstol Pedro dice que la profecía se tiene que decir públicamente y el pueblo juzga la palabra. Quiere decir que Dios se revela a su carácter y su propósito a una comunidad, a un pueblo.
Por eso no podemos decir, oh, es que a mí Dios me reveló tal cosa. Sí, le puede dar una palabra, pero usted tiene que proyectarla al pueblo y el pueblo la juzga a través del Espíritu. Y el Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu si aquello que se está diciendo viene o proviene de Dios. Entonces Dios se revela en medio de una comunidad y anuncia su voluntad. En Deuteronomio capítulo 7, donde empezamos, voy a leer desde el verso 6 al 11, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Así de que usted y yo somos un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos. Os ha querido Jehová y os ha escogido. Así de que no nos pensemos que somos lo máximo, hermanos. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Y os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Entonces hay una alianza entre Dios y su pueblo. Dice: yo seré su Dios, seré tu guardador, seré tu proveedor, seré tu sanador, pero tú guardarás mis mandamientos, guardarás mi ley, mis preceptos, y yo daré la retribución a aquellos que te hagan la guerra. Hay una promesa de Dios. Dios no les prometió que siempre estarían en un lecho de rosas. Les prometió que Él estaría con ellos y les garantizaba una seguridad. Pero hoy la iglesia no quiere caminar el éxodo. Dice: estamos en Canaán, una tierra que fluye leche y miel, pero no ha considerado que más bien tiene un sueño, una ilusión, y aún se encuentra en Egipto con el sueño del cristiano feliz. Es algo para pensar, hermanos. En Oseas capítulo 13, verso 4, dice la Escritura: mas yo, Jehová tu Dios, soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Y en Deuteronomio 5:6 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces Dios les recuerda que Él les sacó de Egipto, que los escogió por ser un pueblo para Él. Pero cuando leemos aquí en Deuteronomio 7, del 6 al 11, vemos que no escogió a Israel por ser un gran pueblo, un pueblo fuerte, un pueblo inteligente. No, hermanos, dice que era el más insignificante de los pueblos. Literalmente, hermanos, Israel era un pueblo quebrado, sin nada, sujeto a esclavitud y servidumbre, oprimido, esclavizado y empobrecido. Ese era el pueblo de Israel. Yo no sé cómo era tu vida antes de que el Señor te trajera libertad. Tal vez vivías literalmente como Israel, oprimido, bajo servidumbre y empobrecido, esclavizado o destinado a una muerte, a una maldición por el pecado.
a una muerte física y espiritual. Pero el Señor tuvo misericordia de tu vida y te trajo a su libertad y te hizo caminar por un éxodo. Y hoy estás aquí con un propósito, porque Dios nunca se equivoca, hermanos. Entonces podemos ver que el pueblo de Israel era una comunidad de personas que estaban unidas entre sí por vínculos de origen fundamentalmente existenciales, por su lengua, por su cultura, pero más que nada por su lazo sanguíneo e historia común. Llegaron ahí como familias, siendo 72 miembros de una familia, y ahora se habían convertido en un pueblo que tenían una misma historia y provenían de una misma descendencia. Ser pueblo de Dios ahora, hermanos, no nos tiene que llevar a ser un pueblo egoísta, porque Israel, hermanos, se volvió un pueblo egoísta. Muchas veces no alcanzamos a analizar que desde Génesis capítulo 12, y yo le voy a invitar a ir a la escritura, es el último pasaje que voy a leer, capítulo 12 de Génesis, versículo del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La promesa de Dios está al padre Abraham, al padre de las naciones. Abraham significa padre de naciones, padre de muchedumbres. Y dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Pero en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero cuando Israel como nación, como descendencia de Abraham, entran en el pacto de Dios que Jehová Dios juró a su padre Abraham, ahora lo pone por obra, en marcha. Quiere decir que el éxodo, hermanos, la liberación de una nación, de una familia o de una persona, no proviene de ti mismo. La liberación, hermanos, proviene de una iniciativa de parte de Dios. No es porque tú te encontraste con el Señor, no es porque tú llegaste a Dios, porque llegaste a Cristo, sino porque Dios tuvo misericordia de ti. Porque por amor, dice que tomó la iniciativa de tomar a Israel como pueblo, una nación oprimida, subyugada, sujeta a servidumbre y empobrecida. En otras palabras, Israel era un pueblo quebrado, que no tenía absolutamente nada. Yo no sé cómo estaban nuestras vidas, cómo estaba tu vida antes de que el Señor viniera a ti, antes de que Cristo te encontrara, que tuvieras ese encuentro con el Señor, pero fue por iniciativa de Dios mismo. Y esa iniciativa de Dios para un hombre, para una familia, para una nación, es el fruto de su amor. Es por su amor eterno, hermanos. Es una iniciativa que nace de Dios. Entonces no tenemos que ser tampoco como Israel. Había una promesa en el pacto de Dios sobre Abraham que tienen en el Génesis capítulo 15, cuando tienen el pacto, cuando parte aquellos 3 animales en canal a la mitad y lo pone uno al frente de otro y hacen un pacto. Entonces hay 2 pactos en la Biblia, el antiguo y el nuevo pacto. El antiguo pacto fue primeramente en Abraham y el segundo pacto es en Cristo. Aunque no descendemos del pueblo de Israel, somos un pueblo del nuevo pacto. Y cuando Dios nos elige como su pueblo, tenemos un compromiso y responsabilidad como su
comunidad de fe, como sus hijos, como su pueblo, como su iglesia. Y cuando somos realmente un pueblo de Dios, no tenemos que ser egoístas. Vemos la promesa de Dios a Abraham, dice: bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldijeren, pero en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay una promesa de Dios en el pacto para Israel, pero cuando Israel se ve en libertad, se olvida del pacto. De manera que hay una promesa de ese pacto de ser de bendición a las naciones vecinas del mundo entero. ¿Por qué? Porque Israel se empezó a enorgullecer en sí mismo y entonces decía que el Dios era solamente su Dios y que ellos eran el único pueblo de Dios. Y se le olvidó que Dios los había llamado a ser de bendición a las naciones del mundo entero. Es como si el cartero que viene a su puerta que diga: oh, todas estas cartas, todos estos paquetes, yo los tengo, son míos. Pero el cartero simplemente hace una función de entregar las bendiciones en cada puerta. Y la iglesia ejerce ese mismo papel. Pero hoy la iglesia se ha enorgullecido o se ha vuelto con ese sueño ilusorio del cristiano feliz y está bajo servidumbre y esclavitud y se ha olvidado de entregar las cartas. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Usted y yo estamos en este lugar porque somos parte de ese primer pacto también. Pero Israel se le olvidó entregar las cartas. Se le olvidó que ellos tenían que ser la voz de Dios para las naciones y no creer que ellos eran la única nación de Dios y que Dios era exclusivamente Dios de Israel. Ese es el problema que está pasando con la iglesia hoy. Que piensan o pensamos más bien que la salvación simplemente es para nuestra vida, para nuestra familia, para los nuestros y los demás que el mundo ruede. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Realmente somos el pueblo de Dios? Cuando Dios los lleva a la libertad, les dice: caminarán 3 días camino al desierto. Y allá me celebrarán fiesta y me servirán. Israel estuvo de acuerdo con el pacto y la alianza y salieron de Egipto. Y usted y yo, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, hubo un pacto en nuestra vida y le confesamos a Dios nuestra gratitud y nuestro compromiso. Oh sí, Señor, esto que has hecho conmigo, hazlo con mi familia, hazlo con mi esposo, hazlo con mi esposa, hazlo con mis hijos, con mis hermanos, con todo el mundo. Queríamos que Dios lo hiciera como hizo con nosotros. Pero fueron pasando los años y se te ha olvidado. Se te ha olvidado, hermano. Se te ha olvidado. Y a duras penas adoras a Dios. Le celebras fiesta. Pero no estamos sirviéndole. No estamos sirviendo. Dios los trae a libertad para que sean libres en relación con Él y le adoren y le sirvan. Esa es la verdadera libertad. Eso es cuando plenamente podemos decir somos libres. Cuando no estamos sujetos bajo un régimen que nos deshumaniza. Que no hay libertades, que no hay justicia social, que no hay solidaridad en las comunidades, en los pueblos, donde vemos las injusticias, donde el dolor, el poder se abusa. Entonces, ¿cómo podemos ser plenamente libres? La iglesia tiene un papel fundamental en medio de su comunidad. Y cuando no estamos haciendo nada, no somos libres.
No estamos sirviendo a Dios en nuestra comunidad. Y cuando servimos a Dios y buscamos la libertad para todos, es cuando somos plenamente libres. Porque la libertad no es un bien individual, sino es un bien en comunidad, en relación con mis hermanos, con los pobres, con los marginados, con los enfermos, con los encarcelados, con los oprimidos, con los que se practica injusticia. Cuando somos la voz de toda esa gente que no tiene voz en medio de una comunidad, cuando somos el sostén de aquellos que están desfalleciendo, es cuando realmente somos libres, es cuando realmente somos la iglesia, es cuando realmente mostramos el carácter de Dios que llama a un pueblo a la libertad. Eso es cuando somos libres. No cuando estamos simplemente cantando y adorando en un edificio bonito, adecuado. Caminar el éxodo quiere decir caminar en medio de un desierto, en medio de dificultades, en medio de situaciones difíciles, de problemas, de luchas, pero teniendo la confianza y la convicción de que Dios va con nosotros, como la nube, como la columna de fuego, o como la roca, o como ese maná que desciende del cielo. Es tener la confianza en Dios, que Él suplirá todas las cosas en riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Pero la iglesia no quiere caminar el éxodo. Se han conformado con las estructuras, con los edificios. Dicen, no, aquí está la comodidad, aquí está la bendición. No. El éxodo es caminar día a día en medio de desiertos, pero teniendo la confianza y la convicción de que Dios camina con nosotros. No es cómo le voy a hacer, necesito trabajar aquí y allá para sacar el sustento. Es confiar en la provisión de Dios todos los días. Pero el problema es que Egipto nos ha enseñado a que tenemos que almacenar y tener para poder sentirnos seguros. Pero el pueblo de Israel disfrutó y vivió el éxodo dependiendo literalmente de Dios. Y hoy la iglesia se ha olvidado de depender de Dios. Porque hoy confiamos más en el sistema, más en lo que podemos proveer con nuestras fuerzas, con nuestro trabajo, que en la provisión de Dios de todos los días. Queremos tener lo mejor, casas, autos, y eso está bien, pero necesitamos caminar el éxodo, porque de éxodo en éxodo, de liberación en liberación, Dios sigue salvando, libertando almas de hombres y mujeres que viven cautivos a servidumbre. Pero la iglesia tiene que caminar, porque el pueblo de Israel caminaba en medio de un desierto, pero Dios estaba con ellos. Y hoy la gente se ha moldado, se ha asustado, hoy prefieren estar en sus casas. Sí, hermanos, y es algo que hasta nos causa risa. Prefieren estar encerrados, acuartelados, porque ahí sienten su seguridad. Pero Dios nunca podrá ser esa nube, ni esa columna de fuego, ni ese maná que desciende del cielo, ni esa agua que sale de esa roca, ni ese que hacía crecer la sandalia de los pies cuando iban creciendo, ni ese que hacía preservar los vestidos para que no envejecieran y se pudieran en medio del desierto. Nunca podrán disfrutar plenamente la libertad en Dios, en Cristo, si no tienen que caminar el éxodo. Pero la iglesia se ha amoldado. Prefieren la seguridad de las estructuras, de los sistemas, antes que depender de Dios. El éxodo lleva a la iglesia a depender todos los días de Dios. Y el sistema de Egipto lo lleva a depender de lo que está a nuestro alrededor. De aquello a que nos mantiene tranquilitos. Como decimos, como un poco chiqueados. El verdadero éxodo es salir de ese sistema y caminar dependiendo todos los días de nuestro Dios. Porque el éxodo literalmente fue una salida, pero igualmente puede significar una entrada.
una entrada a la tierra de Canaán. Y aunque no es como hemos creído esa tierra de Canaán, porque la Biblia describe en Deuteronomio también, dice, esta tierra no es como la de Egipto. Y la verdad es que la tierra de Egipto es una mucho mejor tierra que Canaán. La tierra de Mesopotamia era una mejor tierra que de Canaán. Pero la garantía de Dios y la promesa era que Él iba a estar con su pueblo. ¿Dónde estás hoy, amada iglesia? ¿Realmente eres un pueblo escogido? Israel conoce a Yahvé desde Egipto. Israel no conocía a Dios, oía lo que le platicaron sus padres, de que Dios había llamado a sus antepasados, a su padre Isaac, a su padre Abraham. Pero ellos no conocían a Dios. Estaban quebrados, sin nada. Y así vivíamos nosotros en el mundo, quebrados, abatidos, afligidos, oprimidos, enfermos, esclavizados por vicios, por nuestros pecados, que nuestro final era una muerte segura. Pero Dios toma la iniciativa y por ese amor eterno nos atrae a Él y nos da de su liberación, de su salvación. Él te ha elegido a ti, hermano y hermana. Él te ha elegido a ti para que seas su pueblo. Y en otro tiempo ese pueblo de Yahvé significó un pueblo de propiedad de Yahvé. Que somos un pueblo suyo, que le pertenecemos por un pacto, por una alianza en Cristo, en su sangre, que después en otros temas más adelante vamos a hablar de los símbolos del Éxodo, porque no voy a tocar nada hoy de eso. Somos su herencia personal entre todos los pueblos, y Dios es capaz de influir en la historia de tu vida, en la historia de tu familia, en la historia de tu matrimonio, en la historia de tus finanzas, así como Él vino a influir la historia de ese pueblo que vivía en esclavitud y servidumbre. Porque el deseo de Dios, hermanos, no simplemente era que Él quería actuar en la historia de su pueblo. Él quería actuar para libertarlos, para darles salvación. Pero muchas veces nos han enseñado que liberación y salvación son dos cosas diferentes. Pero yo quiero decirle que eso está entrelazado. Pueden funcionar como un sinónimo, porque significan lo mismo. Liberar y salvar. Dios libera a un pueblo y en esa liberación les está dando la salvación. Y cuando pasan el Mar Rojo, les está dando la santificación, el bautismo. Por eso dicen, yo soy santo y vosotros me seréis un pueblo santo. Entonces Dios te eligió a ti, hermano y hermana. De entre toda tu parentela, Dios te escogió a ti para que tú seas su agente de liberación para tu familia, para tus parientes, para tus amigos, para tus vecinos. Porque Dios elige a Egipto cuando está a Israel cuando está en Egipto, no simplemente para salvarlos y darles liberación, sino para morar en medio de ese pueblo. Dios te ha elegido a ti, hermano y hermana, para darte liberación y salvación, para que tú seas su agente en medio de tu familia, en medio de tus amistades, en medio de tus compañeros de trabajo. Pero no simplemente para que lleves ese mensaje de liberación y salvación, sino porque Dios quiere habitar en tu vida. Él te ha tomado como propiedad suya, porque Él anhela y desea vivir en ti, estar en medio de ti. Salvación es liberación, la liberación de todo hombre bajo las condiciones de toda la vida del ser humano, hermano. Porque hoy aún hay esclavitud. Hay una esclavitud todavía en el mundo, donde esclavizan a hombres, a mujeres, a niños, a trabajos forzados,
actividades sexuales, actividades laborales infrahumanas. Hay todavía una gran labor para la iglesia del Señor en este tiempo. Necesitamos ser el agente liberador de Dios a través de Cristo en este tiempo. El mundo, la tierra misma está gimiendo por la manifestación de los verdaderos hijos de Dios. Una iglesia comprometida con la liberación de todo hombre y de todos los hombres, porque no podemos ser una iglesia libre en Cristo hasta que no libertemos la condición de toda vida humana, del mundo entero, hasta traerlos nuevamente a una restauración total, a la redención de la humanidad entera a través de Cristo con Dios. Ese es el trabajo nuestro. Entonces toda liberación es anticipo de la plena redención en Cristo. Y liberar significa literalmente emancipar esclavos. Y Jesús, ¿saben qué significa la palabra Jesús? ¿Verdad que muchas veces no sabemos qué significa? O no sabemos. Jesús es el tipo del Cordero Pascual. Es una imagen del Antiguo Testamento. Así como la roca, así como la nube, así como el maná. Pero ¿qué significa la palabra Jesús? Yo le voy a invitar a que nos ponamos de pie. Liberación y salvación son la misma cosa. Jesús significa literalmente Dios salva. Dios libera. Y Navidad originalmente significa nacimiento del libertador. Cristo es el Dios vivo, el Dios que salva, el Dios que liberta. Y la Navidad significa nacimiento de ese libertador. La palabra salvar en hebreo significa tener espacio, disponer de un lugar, estar en amplitud, desarrollar sin impedimentos, gozar de libertad. En otras palabras podemos decir que Dios libera habría sido el más antiguo credo bíblico. Egipto significa angosto, estrecho, que aparentemente era el imperio más grande y extenso en el mundo conocido, pero significa angosto y estrecho, porque eso es lo que hace el sistema. Nos aflige, nos oprime, nos hace estar en lugares estrechos y no nos deja o nos impide ser el agente libertador de Dios a través de Cristo. Somos su iglesia, somos su pueblo, somos ese pueblo santo, real sacerdocio. Y necesitamos caminar de éxodo en éxodo, de liberación en liberación, porque Dios es el que se manifiesta a través de nosotros. Y Él es el único que puede conducir al hombre a la libertad. Porque el éxodo no significa simplemente una salida, una victoria, sino significa también una entrada. Una entrada, no a un país rico, donde fluía leche y miel literalmente, porque eso no era así, sino nos abre una puerta a esa entrada, a vivir y a caminar bajo las promesas
de un Dios que vive y camina con su pueblo. Que Dios te bendiga.